Bienvenidos a esta nueva exploración en profundidad. Hoy vamos a centrarnos en San Eleuterio, el 13º Papa, ¿verdad? Una figura clave a finales del siglo II. Efectivamente. Estamos hablando aproximadamente del 175 al 189 después de Cristo. Una época movida con el Imperio Romano bajo Marco Aurelio y luego Cómodo. Justo. Y para la Iglesia, un momento de gran expansión. El cristianismo llegaba a más sitios, a más gente. Pero ese crecimiento, imagino, traía sus propios retos. Claro, no todo era fácil. Internamente empezaban a surgir interpretaciones de la fe, un poco distintas, que chocaban con la enseñanza que venía de los apóstoles. Entiendo, la Iglesia todavía estaba definiendo su identidad, ¿no? Frente al judaísmo, frente al paganismo. Exacto. Y en ese contexto, hoy queremos ver dos cosas principales, basándonos en los documentos que tenemos. Por un lado, cómo Eleuterio manejó uno de los grandes líos internos de su tiempo, el montanismo. Vale, ¿y lo segundo? Y lo segundo, cómo sus decisiones ayudaron a consolidar esa idea de Iglesia católica, o sea, universal, y a defender la libertad cristiana frente a posturas súper rígidas. Perfecto, pues situémonos bien. Finales del siglo II. La Iglesia crece por todas partes. Sí, pero esa misma expansión crea tensiones doctrinales, de disciplina. No todos entendían el mensaje igual. Y ahí aparece el montanismo. Has dicho que surgió en Frigia, en Asia Menor, hoy Turquía más o menos. Eso es. ¿Qué era exactamente este movimiento? ¿Por qué fue tan problemático? Pues mira, el montanismo arranca sobre el año 156. Lo inicia un tal Montano y con él dos mujeres, Prisca y Maximila, que sus seguidores veían como profetisas. Profetisas. Sí, y lo que decían era fuerte. Aseguraban que recibían revelaciones nuevas directamente del Espíritu Santo. Uf, revelaciones nuevas. Pero espera, creo que leí en las notas que incluso decían que eran superiores a lo que enseñaron los apóstoles. Exacto. Ahí está el meollo. Imagínate el impacto de eso en la iglesia primitiva. Era dinamita pura para la estructura que se estaba formando. Totalmente. Y es que era una mezcla muy curiosa de fervor, pero también de una radicalidad tremenda. No era solo lo de las nuevas profecías. Había más. Sí, sí. Imponían un rigorismo moral brutal. Ayunos larguísimos, súper estrictos, prohibían casarse por segunda vez si te quedabas viuda o viuda. Vaya. Y un punto que generó muchísima polémica. Negaban el perdón para ciertos pecados graves si los cometías después de bautizarte. Pero bueno, eso va contra el núcleo del mensaje cristiano, ¿no? La misericordia, el perdón. Directamente. Chocaba de frente. Y además tenían su propia idea de cómo debía funcionar la Iglesia. ¿En qué sentido? Pues cuestionaban la autoridad de los obispos. Para ellos, sus profetas, inspirados, tenían más autoridad que los obispos, que basaban la suya en la sucesión apostólica, esa cadena que venía desde los apóstoles. O sea, ponían en duda toda la estructura jerárquica. Exacto. Y si a eso le sumas un discurso muy apocalíptico, anunciando el fin del mundo ya mismo, diciendo que tal sitio era la Nueva Jerusalén... ¿Entiendo el peligro? Podía romper las comunidades, crear grupitos de élite, de perfectos, y cargarse la autoridad establecida. Claro. Pero aún así parece que tuvieron éxito, que atrajeron a gente, incluso a figuras importantes como Tertuliano, ¿no? Sí, eso es llamativo. Tertuliano, un intelectualazo de Cartago, abogado, teólogo, acabó uniéndose a ellos ya mayor. ¿Y por qué? ¿Qué tenía el montanismo que atraía tanto? Es una buena pregunta. A ver, su aparente fervor, ese rigor, el énfasis en que el espíritu actuaba ya, ahora, pues atraía a cristianos que quizás veían las comunidades de su tiempo un poco relajadas o demasiado metidas en las cosas del mundo. Ya, como una especie de puritanismo radical. Algo así. El riesgo era enorme, claro. Podían acabar creando una iglesia paralela, con un evangelio distinto, más duro, basado en revelaciones privadas que no paraban, en vez del mensaje que se había recibido de los apóstoles. Vale, panorama complicado. Un movimiento radical que gana fuerza. ¿Y qué hace Eleuterio desde Roma? ¿Cómo reacciona la iglesia oficial? Pues la respuesta de Eleuterio, según lo que nos dicen las fuentes, fue muy clara y muy firme. Se basó en principios clave. ¿Cómo cuáles? Lo primero, y fundamental,
Rechazó de plano la idea de que pudiera haber nuevas revelaciones públicas. O sea, nada de añadidos o cambios a lo que Cristo reveló y los apóstoles transmitieron. Cerró la puerta, digamos. Exacto. Sostuvo un principio que va a ser crucial para el futuro. La revelación pública de Dios se cerró con los apóstoles. Dios ya dijo lo esencial en Jesús. No hay más capítulos fundamentales que añadir. Eso implica reforzar la autoridad que ya existía, me imagino. Directamente. Eleuterio defendió con fuerza la primacía de la tradición apostólica, lo que se había recibido, y del magisterio, la enseñanza oficial de la Iglesia, con los obispos como guardianes y el Papa como referencia última. Eso por encima de cualquier visión privada o profecía particular. Pero, claro, los montanistas dirían, es que es el Espíritu Santo el que nos habla. ¿Cómo se enfrentó a ese argumento? No podía negar que el Espíritu actúa. Claro, y no lo negó. Ni él ni otros obispos. Afirmaban la acción del Espíritu, por supuesto. Pero la clave es cómo actúa. Lo que dijeron es que el Espíritu guía a la Iglesia, sí, pero dentro de la tradición apostólica, en continuidad con ella, no rompiendo con lo anterior. O sea, el Espíritu no se contradice. Eso es. No inspira hoy una cosa y mañana la contraria, ni va en contra de lo que inspiró a los apóstoles. Guía hacia la verdad completa, pero sobre la base ya puesta. Las notas que manejamos hablan de unos criterios que usó la Iglesia de entonces para discernir si movimientos como este eran auténticos o no. Son interesantes. Sí, y siguen siendo muy válidos, fíjate. Se basaron en varios pilares. Primero, el criterio apostólico. Esto que dicen los nuevos profetas encaja con la fe que viene de los apóstoles. Y en el caso del montanismo, la respuesta fue no. Claramente no. Segundo, el criterio bíblico. Se apoyaron mucho en la Escritura. Por ejemplo, en la carta a los Hebreos, que dice que Dios, que había hablado antes por los profetas, ahora, al final, nos ha hablado por su Hijo. La plenitud está en Cristo. Exacto. No hay que esperar más revelaciones esenciales después de él. Tercero, el criterio eclesial. El Espíritu actúa normalmente a través de la estructura de la Iglesia, los obispos unidos al Papa, no por libre o en contra. La comunión es una señal. Lógico. Apostólico, bíblico, eclesial. ¿Y había alguno más? Sí, uno fundamental. El criterio pastoral. Reafirmaron la misericordia de Dios y la importancia de la penitencia, del perdón. La idea montanista de pecados imperdonables era, incompatible con el corazón del Evangelio. Entendido. Criterios claros para poner orden. Pero, a la vez, y esto me parece muy interesante, mientras Eleuterio hacía esto, su papado también es recordado por reforzar la idea de Iglesia católica, universal. Exacto. Es como un movimiento en dos frentes. ¿Cómo es eso? Por un lado, la Iglesia se define hacia adentro, marcando límites frente a lo que considera desviaciones, como el montanismo o algunas ideas gnósticas que también circulaban. Vale. Pero, por otro lado, se reafirma hacia afuera, consolida su vocación universal. Se va desligando cada vez más de las raíces puramente judías. Se asienta la idea de que para ser cristiano no hace falta seguir toda la ley ritual judía. Y ahí entra lo de la comida que mencionan las fuentes, ¿no? El Liber Pontificalis, esa colección de biografías de papas. Sí, aunque es posterior, recoge tradiciones antiguas y le atribuye a Eleuterio una decisión sobre alimentos prohibidos. ¿Qué decisión? Pues según esa fuente, Eleuterio habría actuado contra ciertas prohibiciones de comer determinados alimentos que mantenían algunos grupos cristianos, quizá por influencia de sectas raras o por seguir pegados a normas judías. Ya. Y se dice que afirmó algo en la línea de San Pablo, en la primera carta a Timoteo, que todo lo que Dios ha creado es bueno y no hay que despreciar nada si se toma dando gracias a Dios. Básicamente. Libertad para comer de todo. Puede sonar a detalle menor, casi una anécdota, pero ¿qué importancia real tuvo eso? Muchísima más de lo que parece. Era una declaración práctica, muy visible, de universalidad. ¿En qué sentido? Al quitar esas barreras de comida, se subrayaba que el cristianismo no estaba ligado a las normas culturales o de dieta de un pueblo concreto, como el judío. Era decir, esta fe es para todos. Cualquier cultura, cualquier persona, da igual de dónde venga. Rompía la idea de que para ser cristiano tenías que hacerte judío culturalmente primero. Justo. Afirmaba la libertad cristiana frente a leyes externas que no eran el núcleo del mensaje de Cristo. Defendía que la fe une en lo esencial, no en las costumbres particulares de cada sitio.
Entonces, Eleuterio, con estas dos líneas, firmeza doctrinal contra el montanismo y apertura universal, hizo que la figura del Papa saliera reforzada. Sin duda, actúa como un referente doctrinal clave. Es como un árbitro que discierne entre la fe apostólica y las desviaciones, ya sea el rigorismo montanista o las ideas más etéreas de los gnósticos. Se va consolidando como un centro de unidad para todas esas comunidades cristianas repartidas por el imperio. Exacto, como ese Padre universal que decíamos. Y también como un defensor de esa libertad cristiana. ¿Libertad frente a qué? Frente al rigorismo extremo que asfixia, como el de los montanistas, y frente a ataduras legalistas innecesarias, como ciertas normas sobre comida. Eleuterio subraya que la fe se vive en comunión con Cristo dentro de la Iglesia, y se nota en el amor, en vivir el Evangelio, más que en cumplir miles de normas externas o buscar éxtasis privados. Defiende una fe exigente pero liberadora, no una carga de reglas humanas. Esa es la idea. Si tuviéramos que resumir entonces el legado principal de San Eleuterio, según lo que hemos visto en las fuentes, ¿qué destacaríamos? Pues yo destacaría varios puntos cruciales. Primero, la condena clara y razonada del montanismo. Y con ello sentar la idea de que no hay revelaciones públicas nuevas después de los apóstoles. Vale. Segundo, la defensa firme de la tradición apostólica como la regla de oro. Es la medida para saber si una doctrina es auténtica o no. Tercero, diría yo, esa consolidación de la identidad católica, universal. La fe es para todos, sin barreras culturales previas. Exacto. Cuarto, la afirmación de la libertad cristiana. Libertad frente a legalismos y rigorismos que ahogan, como vimos con los montanistas, o lo de la comida. Quinto, como consecuencia de todo eso, se confirma la autoridad de los obispos en comunión, y especialmente la del obispo de Roma, como garante de unidad y de la doctrina correcta. La misericordia y la práctica del perdón, la penitencia, en la Iglesia. Contra esas ideas tan duras que negaban el perdón para algunos pecados. Totalmente. En resumen, el papado de Eleuterio es un momento decisivo. La Iglesia se entiende mejor a sí misma, es universal, católica, está anclada en lo que recibió de los apóstoles, guiada por el Espíritu, pero abierta a todos, defendiendo un equilibrio entre autoridad, tradición y libertad. Un equilibrio delicado. Muy delicado. Fue en esencia un momento donde la Iglesia tuvo que elegir entre la estructura que venía de los apóstoles, que garantizaba la unidad universal, y un fervor carismático que podía llevar a la fragmentación. Y la elección de Eleuterio marcó el camino. Una iglesia que, cuando aparecen profetas autoproclamados y doctrinas raras, dice, a ver, el camino seguro es la comunión con los sucesores de los apóstoles unidos alrededor de Pedro y sus sucesores en Roma, guardando la fe que hemos recibido. Esa es la clave. Eleuterio ayudó a la Iglesia a navegar aguas muy turbulentas, manteniendo el rumbo de la tradición, pero sin cerrarse a la universalidad que lleva dentro el mensaje cristiano. Es fascinante ver cómo estas tensiones y decisiones de hace casi 2000 años todavía resuenan hoy. Y esto nos lleva a una última reflexión. A ver. Esta historia con el montanismo plantea una pregunta que, de alguna forma, sigue viva. ¿Cómo distinguir hoy, en la vida cristiana, entre lo que es una auténtica inspiración del Espíritu Santo y movimientos o ideas que, aunque parezcan muy fervorosos, muy espirituales, a lo mejor pueden acabar creando división o alejándose de lo fundamental, de la tradición? Es la tensión eterna, ¿no? Entre carisma e institución, novedad y tradición. ¿Dónde está el punto justo? ¿Cómo acoger las formas nuevas en que el espíritu puede soplar a veces de forma sorprendente, carismática, sin perder el ancla de la estructura y la doctrina que vienen de los apóstoles, que son la garantía de unidad y de seguir en el mismo camino? Es un desafío constante. Para cada generación de cristianos, ¿sí? Discernir qué viene de verdad del Espíritu de Dios y qué puede ser simplemente entusiasmo humano, bien intencionado o no, o incluso algo que nos desvíe. Una pregunta importante para llevarnos y darle una vuelta. ¿Cómo saber si la novedad construye o divide? La historia de San Eleuterio y su forma de afrontar el montanismo, desde luego, nos da pistas y criterios que siguen siendo valiosos para esa tarea.